Gracias. Ya. La prueba, bueno, la vieron todos, a menos que alguien no haya leído la prueba al inicio, pero en el fondo era un proceso de potabilización de agua, donde teníamos tres etapas: floculación, sedimentación y posteriormente una filtración. Teníamos dos flujos de entrada, lo que vale yo denominé F1 al agua cruda, F2 al floculante, que justamente le echábamos floculante en una taza de 20 miligramos 20 miligramos de floculante por cada kilogramo de agua cruda. Y esa era la tasa que estábamos ocupando para la proporción o la razón en la cual estábamos agregando el floculante. Y después de dejar reposar el floculante con el agua, uno hacía pasar la solución, que es el agua con el floculante, obviamente, que yo denominé F3, hacia una etapa de sedimentación y donde dejábamos reposar para que los flóculos precipitaran y se fueran por los lodos, mientras que quedaba el agua clarificada que seguía hacia la siguiente etapa de filtración para terminar de sacar las etapas, o sea, las partículas finas que quedaban en suspensión. Entonces el filtro que hacía, como era un filtro de arena, generaba unos residuos a una tasa de 2,4 litros por segundo y finalmente teníamos el agua potable. Entonces yo les pedí en la primera pregunta que dibujaran esto, justamente que denominaran los flujos. Yo lo denominé F1 agua cruda, F2 floculante, F3 el agua más floculante, F4 los sedimentados, agua clarificada F5, residuos del filtro en F6 y el agua potable en F7. Y les pedía también que definieran obviamente los componentes. Yo definí el uno los sólidos en suspensión, el 2 del DQO, el 3 la lúmina y el 4 el agua. Y les pedía que en cada uno de los flujos ustedes registraran los datos que se tenían. Los datos que se obtenían eran F1, que venía del enunciado. Nos decían que se extraía del pozo agua a una tasa de 87 litros por segundo y que el floculante se entregaba a una tasa de 20 miligramos por kilogramo. Entonces, con esto, este era un dato y esto se extraía de la tabla. En el fondo nos daban explícitamente C11 y C21, que eran las concentraciones en miligramos por litro de sólidos suspendidos y de DQO. No tenía lúmina, porque la lúmina era el floculante que se iba a agregar después, y el agua sí era un dato que no les daba y que era parte de la pega calcularlo. No me acuerdo porque lo borré en esta primera etapa. La idea era que en esta hoja quedara calculado, pero yo obviamente lo calculé, pero en la siguiente hoja. Además tenían que hacer el cálculo de las fracciones básicas y el cálculo de los flujos de cada uno de los componentes. Una de las cosas que les costó, por lo que percibí ayer, era trabajar con esto y llevarlo a esto. Varios se demoraron en desenredar. Y el otro punto era trabajar entre miligramos, kilogramos, gramos, que estaban por segundo, que estaban en litro. Eso los confundió bastante. Vi que perdieron mucho tiempo en eso algunas personas. Yo les decía, que el enunciado decía que podían ocupar la densidad del agua a 4 grados Celsius y presión atmosférica, si no me equivoco, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo podían ocupar para todos los flujos de agua. ¿Y cuáles eran los flujos de agua? El agua cruda, el agua con floculante, que tenía un poquito de floculante nomás. Los lodos funcionaban aparte, tenían su propia densidad. El agua clarificada sigue siendo agua entonces, y el agua potable también tenía la misma densidad. Los residuos del filtro tenían una densidad propia y estaban en el enunciado. Entonces, todo este flujo de aquí, desde aquí, pasando por F3, F5 y F7, todos tenían la misma densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Eh, pero es la densidad no del componente agua, por eso yo decía, es de los flujos de agua, independiente de su carga contaminante. Entonces, F1 era el que tenía una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, que si ustedes hacen la conversión se darán cuenta que equivale a 1 kilogramo por litro. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, si estamos hablando de 87 litros por segundo, estamos hablando de 87 kilogramos por segundo. ¿Ya? Si se fijan, la densidad estaba entregada como para que no se complicaran con los números. También estaba entregada para eso, pero igual los complicó en algún caso. Entonces F1 eran 87 litros por segundo y a la vez eran 87 kilogramos por segundo. Y el caso del floculante lo podíamos calcular simplemente multiplicando estos 20 miligramos de F2 por la cantidad de kilogramos de F1 que teníamos que multiplicar, en este caso por lo mismo 87, pero 87 kilogramos.
20 por 87 nos daba 1740 miligramos por segundo, lo cual para llegar a kilogramos, o sea, ese mili es 10 a la menos 3, ¿ya? Entonces, para llegar de 10 a la menos 3 a 10 a la 3 tengo que dividir por 1000 dos veces. O sea, si divido en 1000, lo llevo a gramos. Si divido en 1000, lo llevo a kilogramos. Y eso era el flujo másico de floculante, en el cual también podíamos deducir de que era solo floculante, o sea, solo alumina. Entonces tenía 100%, X32 era 100% y los otros eran cero. Voy a saltar a la siguiente página solo para poder mostrar los cálculos que también estaban asociados a la pregunta 1. ¿Qué datos teníamos que calcular acá? Teníamos que calcular, por ejemplo, cómo llevar estos 150 miligramos por litro a una fracción másica y a su flujo másico. Bueno, esto era bien sencillo al ver que si tengo 87 litros en un segundo, ¿ya? 87 litros por segundo, ¿cuántos miligramos hay en cada uno de esos litros? Hay 150 miligramos de SS, ¿verdad? De sólido suspendido. Entonces, tan sencillo, si yo quiero saber la cantidad total de SS que hay en el flujo, tan sencillo como multiplicar 150 miligramos por la cantidad de litros totales. Entonces, si se fijan acá, yo podría llegar y multiplicar 150 por 37, pero eso me quedaría en miligramos por segundo. Entonces, ¿cómo llevo de miligramos a kilogramos? Tengo que dividir por 1000 dos veces. Si divido en 1000, lo llevo a gramos. Si divido en 1000, lo llevo a kilogramos. Y así llegábamos a que el flujo total F11 de sólidos suspendidos equivalía a 0,01305 kilogramos por segundo. Hacemos el mismo ejercicio con los 12 miligramos por segundo por litro de el C21, que es la cantidad de DQO que hay en un litro de agua cruda. Y eso, hacemos exactamente el mismo ejercicio. 12 por 87 dividido en 1000 dividido en 1000 para llevarlos a kilogramos y nos va a quedar en 0, cancelar, 0,001044 kilogramos por segundo. Y lo que sí sabíamos, esto es un supuesto, podríamos decir un supuesto, pero la información del análisis de agua no indicaba que tuviese alúmina. Entonces, el alúmina sería cero, por ende no vamos a tener flujo. Y ahora la pregunta era, ¿cómo podemos llegar a calcular el agua? Simplemente por diferencia, porque si sabemos la masa de F11, la masa de F21 y la masa de F31, la diferencia para llegar a F1 tiene que ser F41. Entonces era tan sencillo como el flujo total, que ya lo habíamos calculado, con la densidad, menos el flujo de cada uno de los contaminantes, y nos iba a quedar la cantidad de agua. Entonces, ya teniendo los cuatro componentes de la cantidad de cada uno de los componentes, podemos calcular las fracciones másicas. Tan sencillo como dividir cada una de las masas en la suma total o en este, podría ser en F1 directo. Me pueden interrumpir si alguien tiene una pregunta, por si acaso. Yo voy rápido porque tenemos que, además lo estamos grabando, pero tenemos que avanzar en la materia, así que por eso voy rápido. Pero si tienen una pregunta, me interrumpen. Ya, lo mismo con X21, X31 y X41. Y la última pregunta, que quizás fue lo que a algunos los mantuvo medio intrigados, era cómo calcular la cantidad de la concentración en miligramos por litro del agua. Que es raro, la concentración del agua en el agua cruda, pero sí, es uno de los componentes, podemos calcularlo así. ¿Cómo se calcularía? Simplemente teniendo la cantidad total dividido en los litros totales. Y ahí nos van a dar, pero ojo, 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 llevando los kilogramos a miligramos. ¿Cómo llego de kilogramos a miligramos? Si multiplico por 1000, lo llevo a gramos. Si multiplico por 1000, lo llevo a miligramos. Entonces, por eso, B7 multiplicado por 1000 y por 1000, estamos hablando de la masa en miligramos, dividido en los litros totales, me va a dar la relación de miligramos por litro. ¿Ya? Y ahí terminaba la pregunta uno. Alguien me decía, profe, necesito la densidad de F2 para poder, eh, perdón, sí, del floculante para poder llegar a dar esa concentración. Es cierto. Para poder dar la concentración yo tendría que haberles dado una densidad del F2, pero por lo mismo no se podía estimar. Y podían escribirlo, no se podía. Eso le dije a todos los que me preguntaron, sin información. Ya, y esto, la pregunta 2 era hacer el cálculo manual. Y el cálculo manual ya era empezar a aplicar balances de masa. Pero los balances eran tan sencillos en cada uno de los sistemas que se podía calcular ocupando directamente las fórmulas
Excel. Yo creo lo complejo era manejarse entre concentración, fracciones, cantidades. Eso era la complejidad de la prueba, pero los balances eran muy sencillos. De hecho, voy a saltar a la pregunta siguiente para mostrar los balances, ¿ya? En este caso, aquí yo escribí los balances al sistema de floculación y las corrientes como tal como vemos en este diagrama, hay dos corrientes de entrada y uno de salida. Entonces los balances que vamos a ocupar para el solver serían F1 más F2 menos F3 da cero. Y lo mismo para cada uno de los componentes. X11 por F1 por X12 por F2 menos F13. Ya, y aquí para el solver nos convenía trabajar con F13. Si queríamos, también podrían haber trabajado de otra forma, pero F13 era una de las variables, una forma de modelar. Entonces yo escribí estas ecuaciones y agregué una ecuación más que tiene que ver con la ecuación de F3, que tiene que ser F13 más F23 más F33 más F43 menos F3. ¿Por qué? Porque F3 es igual a la suma de todos los componentes, al flujo de cada uno de los componentes. Si yo sumo todos los componentes me da F3. Entonces ahí tengo otra ecuación. Y lo modelé en mi tablita Solver, aquí, que ni siquiera le puse borde. No, podría ponerles bordecitos. Y acá abajo puse el vector resultado. ¿Ya? Y obviamente, que como el sistema era tan sencillo, si era despejar de cada ecuación. Pues F3 uno llegaba y despejaba, F13 lo despejaba directo, F23 lo despejaba directo. Pero el solver también lo podía resolver así. Y dio esos valores. Ya, bueno, eso, pero ¿por qué vine para acá? Para mostrarles los balances, que todo era muy sencillo. Eran, en el caso del floculación, eran dos entradas, una salida. En el caso del sedimentador, era una entrada y dos salidas. En el caso del filtro, era una entrada y dos salidas. Entonces, por eso era muy fácil desarrollarlo manualmente una vez que se desenredaba el rollo de las unidades y de las transformaciones. Entonces, F3 se podía calcular fácilmente simplemente con la suma. Bueno, yo hice primero un balance por componentes, si se fijan. F13 es igual a la suma de F11 más F12. Aquí no lo anoté, pero debería, para que quede explícito, más F12. Después tengo F23 sería igual a F21 más F22. F33 sería igual a F31, a F31 que es cero más F32. Y el F43 es igual a F41 más F42. ¿Ya? En ese sentido, ahí tenemos los componentes de cada uno, en kilogramos por segundo directamente. ¿Ya? Lo tenemos los componentes de cada uno. Entonces tenemos la masa total. La masa total es simplemente la suma de los cuatro componentes. Y si quiero llevar eso a litros, nadie me lo pedía, pero si lo quiero llevar a litros, es simplemente ocupar la densidad de un kilogramo por litro, que en el fondo es igual. Numéricamente es igual. Tenemos 87,00174 kilogramos por segundo, equivale a 87,00174 litros por segundo, en este caso. Ya, ¿y cómo llegamos entonces a los otros valores? Fracciones básicas es simplemente cada componente dividirlo en la suma total, eso lo sabemos, y las concentraciones serían las cantidades totales dividido en el volumen total. Ah, bueno, sí, se los pedía, porque como les pedía la concentración necesitábamos el volumen total. Em, y así, ¿ya? Pero siempre respetando las unidades. En este caso tenía, como eran kilogramos estos flujos, los tengo que multiplicar por 1.000.000 para poder llegar a miligramos. Y eso al dividirlo en los litros totales que ahí pasan en un segundo, me quedaría la concentración, que era 149,99. Eran valores muy cercanos a esto porque se le agregaba muy poquito, muy poquito aluminio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Están poniendo atención o están...? Porque esto, volver a la pandemia. Necesito retroalimentación. Una Al man... menos no por mi parte, pero Gracias, Alejandro. Por esto pueden poner, no sé, manito hacia arriba o algo para yo entender. Aquí en el chat, Leo, me preguntan, si no puse los flujos por componente, baja mucho, que tengo las concentraciones y todo el resto, pero no leí bien, creo. Yo lo dejé en la pizarra. Lo dejé en la pizarra y creo, habría que releer la pregunta para ver qué es lo que escribí. Si es que está escrito explícito, sí tendría que bajar. ¿Ya? Pero no debería bajar mucho si lo demás está bien. Vamos a ver cuánto baja, pero no puedo darles esa respuesta en este minuto.
Ya, pasamos al segundo sistema. Si se fijan, ahora llegamos con F3 resuelto, completito. Y la pregunta era cómo se separaban. Los lodos sedimentados era información que venía del enunciado. Nos decían que venían 1,5 litros por segundo de lodos sedimentados, lo cual con la densidad del lodo, que en el enunciado decía que eran 1060 kilogramos por metro cúbico, 1060 kilogramos por metro cúbico, es decir, 1,06 kilogramos por litro, podemos hacer el cálculo en masa, ¿ya? Entonces, esos 1,5 lo dividimos lo multiplicamos por la densidad y nos va a quedar en kilogramos por segundo. En este caso no aplicaba la densidad del agua, pero es un valor relativamente cercano, de todas formas. Y nos daban en este caso la concentración de los tres contaminantes, de SS, de DQO y de alumina. Esto era lo que estaba en el enunciado. Entonces, volvíamos al mismo procedimiento al fin y al cabo. Si tenemos esta cantidad y tenemos el volumen total por litro, digamos, si se fijan de los litros por segundo, yo puedo multiplicar los 8000 por 1,5 y me van a quedar los miligramos por segundo que van ingresando de SS, que van saliendo, perdón, de SS, de sólido suspendido. Entonces, eso yo lo ocupo para calcular el flujo 1,3, lo multiplico y lo llevo a kilogramos dividiéndolo por un millón, o por mil y por mil. Entonces tengo la cantidad nuevamente de SS, tengo la cantidad, con la misma lógica, de DQO y tengo la cantidad de alúmina. ¿Cómo calculo el agua? Nuevamente por diferencia. Tengo la masa total, ocupando la densidad del lodo, tengo la masa total y tengo la masa de los tres contaminantes. Entonces puedo calcular la masa de agua. Y si tengo la masa de agua y todos los componentes, esto obviamente tiene que sumar 1,59 kilogramos por segundo porque es la masa total repartida en los componentes. Puedo calcular las fracciones másicas, ¿ya? Y con esto nuevamente puedo calcular la concentración del agua en los lodos. La concentración del agua en los lodos está dada por la cantidad total de agua dividido en el volumen total de lodos. Ok, tenemos entonces de los lodos sedimentados, teníamos la información, esta información la teníamos, a ver, teníamos eso, esto y esto. Y todo lo que le dije, lo demás eran cálculos. Ah, y esto tenía. Todo lo demás eran cálculos. Entonces podían completar la película de F4. Y como tenían F3 completo, ya después simplemente balance por componentes nuevamente. Esto debería ser igual a la diferencia entre esto menos esto, ¿verdad? F3 menos F4 te da F5. Entonces puedo calcular la masa total. Ojo, aquí había un detalle. No podían hacer un balance por volumen. El balance es por masa, porque por muy pequeñas las diferencias de volumen, dado que las densidades eran parecidas, el balance no les va a dar. O sea, si ustedes suman esto más esto, no les da esto. Veamos cuánto da. Eso menos esto, corrijo, me da 85,5. Y el volumen real, dado los datos del ejercicio de la densidad, el F5 tenía un volumen de 85,41. ¿Se entiende? Si las densidades son distintas, no nos va a calzar el balance. Por eso yo siempre he enfatizado el balance de materia, en masa o en mol. Y por eso el balance aquí para calcular F5, lo primero es calcular el flujo másico, restando F3 menos F4. Y con eso y la densidad de este compuesto, podemos llegar al cálculo del volumen o del flujo volumétrico de agua clarificada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, Diga, que yo tengo una duda en el C43. C43 acá. Es que como eso era agua, yo consideré que era el mismo volumen. Y te daba uno. Entonces, O sea, te da, corrijo. no, sí, No, o te da sea, la es que, cantidad dividido en que en el volumen en este mismo volumen. sí. Entonces Ah, por eso, pues me te da quedó, un número cercano, alrededor, o sea, como un múltiplo de 10 en el fondo, un múltiplo del uno multiplicado por algo. sí, es Claro, que, es que eso va en contra de la definición de acá. Va en contra de la definición que ocupaste acá, porque la definición, y yo la escribí en la pizarra, justamente, esta concentración se define como la masa del componente uno en el flujo 3. Aquí no sé por qué le puse F4 y estos dicen 3. Creo que se me quedaron las letras. Disculpen. Estos deberían ser.
C14, C24, la pauta está con ese detallito. 3 y este es 4. Reemplazar todos. Ahí está. Que profe era Y porque al principio igual lo había hecho así, pero como daba 1 millón de miligramos de agua en un litro, sí. yo dije, ¿cómo hacer más en un litro? Como que eso me confundió. Buen punto, pero es que, ojo, no es en agua, es en lodo. Ay, bueno, Ahí está el punto. Sí, por eso es que la definición es cantidad de contaminantes en litro de solución, llamémoslo así, o en el litro del flujo 4. Y el flujo 4 es lodo, no es agua pura. Es en gran medida agua pura, es 99,12% agua pura, pero no es solo agua pura. Por eso te cambia el valor y por eso la densidad es distinta acá también. ¿Se entiende? Entonces, eso sería un error en el sentido de que eh, la definición de concentración, en este caso, está dada por los miligramos por litro del volumen total de solución, ¿ya? No por el litro de cada, no por el volumen de cada componente. Acá veo otra pregunta. Me dicen, en las concentraciones no se debe cumplir que la suma sea 1000, 100, 1000 o 100, algo así, no sé. No, en este caso no, porque, insisto, es una definición distinta, son miligramos por litro. Acá estamos hablando de gramos, gramos por gramo. Entonces, los miligramos no necesariamente van a tener ese volumen. Si se fijan, piensen en un globo. En un globo, el globo es la mezcla de plástico y aire. ¿Creen que si divido la masa de globo en el volumen del globo me va a dar, y de sus componentes me va a dar uno? No, tampoco. Ese es un ejemplo extremo, obviamente. Pero esta definición no tiene por qué sumar 100. Esto es lo que yo les dije, suma uno en el fondo. Esto suma uno y si lo llevo a porcentaje lleva 100. Pero esto no es una expresión porcentual. Esto es simplemente la relación entre la masa y el volumen. Pero no del mismo compuesto, sino que si fuese del mismo compuesto estaríamos hablando de densidad. Ojo, si dividimos la masa de un compuesto en su volumen, estamos hablando de su densidad. No expresaría concentración. En este caso hablamos de la masa de un compuesto en el volumen total de mezcla. Entonces, por eso sí refleja concentración. Ya. Vamos entonces al siguiente. Bueno, y no sé si detallar mucho más lo siguiente, porque es la misma lógica para el ejercicio 3. Ya, con eso calculábamos F5. F5, lo importante era partir con el balance de masa, llegabas al volumen, calculabas los balances por componentes, tenías las fracciones másicas y podías calcular también sus concentraciones, porque en el fondo era la masa total dividido en el volumen total. Y pasa lo mismo aquí en el balance de F5. Teníamos datos de residuos, en residuos teníamos aquí lo decía de otra forma, decía que era se retiraba el 90% de la carga de DQO. Entonces aquí F26 era el 90% de la carga de DQO que venía en F5. Ese era uno de los datos que te permitían hacer el balance. Y el otro dato que yo les di es que se retiraba toda la lúmina. Entonces, retirar toda la lúmina significa que todo F35 es igual a F36, que todo eso que pasó hacia filtración se fue por acá. Entonces tenemos nuevamente, con eso tenemos la cantidad de SS, la cantidad de DQO, la cantidad de alúmina. Por diferencia tenemos, ojo, por diferencia tenemos el agua, pero el agua eran 3 kilogramos en este caso porque eran 2,4 litros por segundo, con la densidad de 1,25 podíamos llegar a los 3 kilogramos por segundo. Y con eso tenemos todos los flujos, todas las contracciones básicas, todas las concentraciones. Y nuevamente por diferencia uno hace el cálculo para acá. Chan, chan, se acabó. Ese era el ejercicio y esa era la prueba. Yo sé que así como lo leí y como dije, era como que suena rápido. Yo sé que en el minuto requería harto tiempo procesar la información, requería harto tiempo ordenarse, pero yo esperaba mayor agilidad en el uso de unidades. Ojo, por si acaso, se lo he dicho a varios, no fue mi intención armar la prueba con una complejidad extra en unidades. Yo siempre cuando armo una prueba escojo un proceso, libremente. Entonces en este caso escogí agua potable.
Y empecé a ver que todos los datos tenían que ser en este tipo de unidades, porque así se trabaja en el área, miligramos por litro. Y yo les he dicho, dependiendo del área donde lleguen a trabajar, van a tener que aprender a moverse en unidades. Pero las unidades son las mismas, solo que hay que saber entenderlas. Y eso yo creo que fue lo que les pesó a algunos. El Solver, esta parte, sí, yo les dije a la mitad de la prueba, traten de resolver la 3 antes de la 2 porque esto les asegura un puntaje. Y esto era fácil de armar. Esto era fácil de armar, ya teníamos un puntaje. Si alguien armaba esta tablita, más puntaje y ahí tenemos un punto y medio al tiro. Aquí no tengo escrito la 4 pero la 4 tenía que ver con el procesar estos resultados. En general no se cumplía SS porque nos pasábamos levemente del 4 miligramos por litro, que era lo que nos daba la norma, y sí cumplíamos con DQO, porque el DQO creo que te permitía tener hasta 4 parece. Este te permitía tener hasta 8 y este no, hasta 4 y este está 2 si no mal recuerdo. Bueno, no me acuerdo, les mentiría si les digo, pero era un contraste de esto con lo que dice la norma, nada más. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, queja, eh, felicitación? ¿Sí? Bueno, por mi parte, ¿Sí? encontré que lo más eh, eh, complejo fue el trabajar con el tema de la conversión de unidades, al menos porque lo de miligramos por litro me ¿Mm? costó mucho para transformarlo, para hacer la transformación a kilogramos por segundo. No tenía, no había, nunca había trabajado con esa transformación, la verdad de las cosas, entonces por ahí tuve que hacer un análisis dimensional más o menos raro cómo Para descifrarlo, va. pero ¿lo descifraste al final? Sí, pues, sí. Ya, qué bueno. A mí lo que me causaba duda era que era muy poco floculante ¿Mm? como para la cantidad de agua, pero ahora al parecer estaba bien, por Estaba lo que estoy bien. mirando. Estaba bien, es que, insisto, el floculante es un componente menor, ¿ya? Es un componente menor dentro de todo y es así el proceso, o sea, uno por algo es agua potable, no le puede agregar muchos químicos extra. Claro, Son bajas concentraciones de cloro, bajas concentraciones aquí ni siquiera metí el cloro, porque podríamos haber metido el cloro que se le agrega al agua, el flúor que se le agrega al agua, pero no lo metimos. Solamente hicimos la purificación, digamos, de tres contaminantes. Ojo que también podríamos haber metido con metales y cuestiones que también tienen sus propios sistemas de purificación. Victoria, te escuchamos. Hola, profe, no sé si me escucha. Hola, sí te escucho. Profe, en el caso de la parte de resolver el solver, ¿Sí? es que, por ejemplo, yo lo hice igual de la primera etapa como lo hizo usted, pero ¿Ya? no como para todas las ecuaciones. O sea, hice solamente para tres incógnitas. Si eran solo tres incógnitas, estamos bien. Ah, Mira, ya, en pero esa parte no voy a ser tan exigente porque además el sistema era súper básico. Esto uno lo sí. resolvía a mano. Era solo porque me demostraran que pueden ordenar un sistema en Solver y ocupar Ah, ya, Solver. pero Esa. independiente de cómo lo hiciera muy claro, llegando a los Sí, resultados claramente. exacto, Ah, ok, exacto. eso Así era que todo. debería ser puntaje completo. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. ¿A la una? ¿A las dos? A las tres. Ya. Bien, hicimos una revisión. Nos demoramos como, ¿cuánto? ¿Media hora? 20, 30. Sí, fue como media hora en revisar la pauta. Obviamente la prueba, por eso estaba pensada para 4 veces ese tiempo. Era, es distinto hacerla a explicarla y a resuelta, encima dibujada y todo. Em, Voy a pasarles asistencia mientras tanto. Y ustedes me dicen si quieren un break ahora o quieren un break después yo creo igual es buena. A ver, llevamos media hora. Podríamos avanzar un poquito y ahí hacer un break y seguir con la siguiente unidad. O pasar de corrido todo lo que podamos ver. Ustedes me dicen. ¿Qué me dicen? ¿Qué prefieren? De corrido nomás, profe. de corrido, ¿no?